Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial: y coseno de x más y menos seno de x de y igual a 0. Esta ecuación diferencial no es separable, ni es de coeficientes lineales, ni es homogénea. Así que lo que debemos intentar es resolverla como una ecuación diferencial exacta. Para eso debemos tenerla escrita de esta forma: m de x más n de y igual a 0, que es exactamente como la tenemos escrita. M es la función y coseno de x, n es y menos seno de x, y lo que hay que hacer en primer lugar es calcular las derivadas cruzadas, o sea, m pero respecto de y n respecto de x. Vamos a calcular entonces la derivada parcial de m respecto de y, que consiste en derivar esta primera parte respecto de y, o sea que la x es constante, por lo que el coseno de x va a ser constante y va a pasar exactamente igual, y únicamente derivamos la y. La derivada de y es 1, así que nos queda 1 por coseno de x, lo cual es coseno de x. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de n respecto de x, o sea que ahora aquí la y es constante, por lo que cuando derivemos este término, la derivada de y va a ser 0, porque es constante y la derivada de cualquier constante es 0, y la derivada de este término va a ser la derivada del seno de x, que es el coseno de x, así que nos va a quedar menos el coseno de x. Las derivadas no coinciden porque hay un signo de diferencia y por lo tanto esta no es una ecuación diferencial exacta. Lo que vamos a intentar ahora es buscar un factor integrante que tenga alguna de estas dos formas. Vamos a calcular my menos nx entre n y ver si eso nos da una función de x, o bien calcular nx menos my sobre m y ver si eso nos da una función que sea únicamente función de y con eso vamos a construir el factor integrante. Vamos a empezar con la primera fórmula. Vamos a calcular my menos nx entre n. Sustituimos los valores. My es coseno de x, luego menos nx, que es menos coseno de x, así que hay que poner otra vez el menos, por lo que hay que usar paréntesis para separar este menos, que es el de la fórmula, de este menos, que es el del coseno que aparece acá. Y todo eso entre n es esta parte, así que ponemos y menos seno de x. Hacemos las operaciones que están aquí arriba. Menos por menos da más, coseno de x más coseno de x nos queda 2 coseno de x entre y menos seno de x. Ahora aquí, para que se cumpliera la primera condición, tendríamos que tener una función de x, pero aquí sigue apareciendo esta y no hay forma de cancelar esa y, o sea que nos quedó una función que es tanto de x como de y como no nos queda una función que sea exclusivamente función de x, entonces la primera fórmula no sirve y vamos a pasar a la segunda fórmula. Ahora vamos a calcular nx menos my entre m. Nx es menos coseno de x y luego eso menos m de y, que es coseno de x, así que nos queda menos coseno de x menos coseno de x entre m es y coseno de x, entonces lo ponemos aquí. Hacemos las operaciones de aquí arriba. Menos coseno de x nos queda menos 2 veces coseno de x entre y coseno de x. Ahora aquí nosotros queremos que nos quede una función que sea función de y, ya que estamos usando esta fórmula, y aquí sí la podemos obtener simplemente cancelando este coseno con este coseno, y nos queda entonces menos 2 sobre y, la cual es una función de y por lo tanto la podemos llamar p de y. Ahora que ya hemos encontrado p de y, el factor integrante se calcula mediante esta fórmula. El factor integrante va a ser e elevado a la integral de esta p de y. Así que vamos a calcular esta parte. Vamos a calcular entonces e elevado a la integral de p de y, que es menos 2 sobre y de y. De esta integral, este menos 2 es constante, así que podemos sacarlo de la integral y nos queda e elevado a menos 2 veces la integral de dy sobre y la integral de dy sobre y es el logaritmo natural de y, así que nos queda e elevado a menos 2 logaritmo natural de y. Este menos 2 que está multiplicando a un logaritmo podemos subirlo como exponente y nos queda entonces e elevado al logaritmo natural de y elevado a menos 2. Ahora esta exponencial con este logaritmo los podemos cancelar y nos queda simplemente y elevado al exponente menos 2. Este de aquí va a ser nuestro factor integrante. O sea que lo que vamos a hacer ahora es multiplicar toda nuestra ecuación original por y a la menos 2 y nos va a quedar una ecuación diferencial exacta. Vamos a multiplicar entonces toda esta ecuación por y a la menos 2 y nos queda lo siguiente.
y a la menos 2 por y coseno de x, eso sale de multiplicar este primer término por y a la menos 2. Ahora multiplicamos este término por y a la menos 2 y nos queda y a la menos 2 por y menos seno de x de y. Y luego multiplicamos y a la menos 2 por 0 y eso nos va a quedar 0 porque cualquier cosa que multipliquemos por 0 es 0. Ahora hacemos estas multiplicaciones que están aquí indicadas. Y a la menos 2 por y. Los exponentes se suman, este y de aquí tiene exponente 1, así que va a ser y a la menos 2 más 1, que es y a la menos 1 por el coseno de x por dx. Luego aquí también y a la menos 2 por y va a ser y a la menos 1, y y a la menos 2 por el seno de x queda y a la menos 2 seno de x, todo esto por dy igual a 0. Esta ecuación diferencial de aquí ya es una ecuación diferencial exacta y podemos resolverla como ya sabemos, como ya hemos resuelto varias ecuaciones diferenciales exactas. Así que vamos a resolver esta ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación diferencial debemos tenerla escrita de esta forma: m de x más n de y igual a 0, que es como ya la tenemos escrita. Esta de aquí va a ser m, esta de aquí va a ser n, y vamos a empezar comprobando que efectivamente es una ecuación diferencial exacta. Así que vamos a calcular la derivada parcial de m respecto de y, que consiste en derivar esto respecto de la variable y, por lo que la variable x es constante, así que el coseno de x pasa exactamente igual y derivamos y a la menos 1. Para derivar y a la menos 1 recuerden que el exponente se baja, entonces queda menos 1 por y a la menos 1 y al exponente se le resta 1, o sea que queda y a la menos 1 menos 1. Y menos 1 es igual a menos 2, así que nos va a quedar menos y a la menos 2 por el coseno de x. Esa es la derivada parcial de m respecto de y. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de n respecto de x. Como estamos derivando respecto de x, resulta que y es constante, así que cuando derivamos este primer término es constante, por lo que su derivada es 0, y ahora derivamos este segundo término, por lo que y a la menos 2, como y es constante, y a la menos 2 va a pasar exactamente igual y únicamente derivamos seno de x, y la derivada de seno de x es coseno de x, así que nos queda menos y a la menos 2 por el coseno de x, y vemos que las derivadas parciales cruzadas coinciden. Como coinciden, entonces concluimos que esta es una ecuación diferencial exacta y por lo tanto ya podemos resolverla como tal. Para eso recordemos que hay que integrar ya sea esta parte que está acompañada del diferencial de x o bien integrar esta parte que está acompañada del diferencial de y. Eso para obtener una función de dos variables, que es la que nos va a servir para calcular la solución general. En este caso yo voy a integrar la parte que está acompañada del diferencial de x, ya que aquí solo aparece una función, mientras que aquí aparecen dos. Entonces voy a integrar esta de aquí. Vamos a calcular la integral de y elevado a menos 1 por coseno de x por dx. Ahora, el diferencial que aparece aquí nos dice respecto a cuál variable estamos realizando la integral. Como es diferencial de x, eso significa que estamos integrando respecto de x y que y va a ser constante. Así que este y a la menos 1 es constante y podemos sacarla de la integral y nos queda entonces y a la menos 1 fuera de la integral por la integral del coseno de x por dx. La integral del coseno de x es igual al seno de x, así que aquí nos queda y a la menos 1 por el seno de x, y hay que sumar una constante de integración, pero en este caso, como estamos considerando que y es constante, al sumar una constante de integración tiene que ser una función de y, así que vamos a sumar g de y. Ahora, esta de aquí va a ser nuestra función de dos variables, que es la que estamos buscando, va a ser f de xy igual a y a la menos 1 seno de x más g de y, y nos hace falta saber cuánto vale la función g de y. Para eso lo que vamos a hacer es calcular la derivada parcial de f respecto de y, o sea, siempre derivamos f respecto de la variable de la función que aparece aquí, que en este caso es y. Así que vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de y, que es esta de aquí, fy. Así que x va a ser constante, por lo que al derivar el primer término, el seno de x pasa exactamente igual y derivamos nada más y a la menos 1, que se deriva como hace un momento lo hice aquí. Simplemente bajamos el menos 1 y va a quedar menos 1 por y a la menos 1 menos 1, que es menos 2, así que queda menos y a la menos 2 por el seno de x, y también hay que derivar g de y respecto de y, lo cual podemos escribir simplemente como g' de y, para indicar que estamos derivando. Ahora, esta derivada parcial de f respecto de y es igual a la derivada que acompaña en nuestra ecuación diferencial al diferencial de y, o sea, esta función de aquí. Esta también es la derivada parcial de f respecto de y.
Así que igualamos esto que acabamos de obtener con y a la menos 1 menos y a la menos 2 por el seno de x. Ahora aquí tenemos una ecuación en la cual podemos cancelar los términos que aparezcan iguales del lado izquierdo y del lado derecho, que en este caso es este término, menos y a la menos 2 seno de x, aparece exactamente igual aquí y aquí, así que los cancelamos y nos queda que g' de y es igual a y elevado a menos 1. Ese es el valor de g' de y, pero nosotros queremos saber cuánto vale g de y. Así que para calcular g de y lo que vamos a hacer es integrar lo que aparece del lado derecho. También noten que el y a la menos 1 también se puede escribir como 1 entre y. Recuerden que los exponentes negativos se convierten en fracciones, donde arriba ponemos un 1 y abajo ponemos el mismo término que aparece aquí, pero con exponente positivo. O sea que queda 1 entre y elevado al exponente 1, pero el exponente 1 positivo no se escribe. Así que nos queda simplemente la integral de 1 sobre y por dy. Y esto de aquí es igual al logaritmo natural de y. Aquí normalmente sumaríamos una constante de integración, pero no hace falta sumarla porque esa la consideraremos al final en la solución general. Lo que vamos a hacer aquí es sustituir el valor de g de y, que es este, aquí en nuestra función de dos variables, y ponemos entonces que f de xy es igual a y a la menos 1 seno de x más el logaritmo natural de y que acabamos de obtener. Ahora, la solución general finalmente consiste en igualar esta expresión a una constante. Así que igualamos esta expresión a una constante y nos queda entonces esto de aquí, seno de x entre y más logaritmo natural de y igual a una constante. Aquí noten que apliqué la misma propiedad que hice aquí en la integral. Como aparece y a la menos 1 se puede convertir en fracción, o sea que puede pasar al denominador de la fracción con exponente positivo 1, que ya no escribimos, por eso queda seno de x entre y este logaritmo es este, y eso igual a una constante. Esta de aquí es la solución general, la podemos dejar escrita de esta manera, o también podemos multiplicar toda la ecuación por y escribir entonces la solución de esta manera. Multiplicamos todo por y nos queda esta y con esta se cancela, nos queda seno de x, luego multiplicamos y por logaritmo de y, queda y logaritmo de y luego y por c queda cy. Entonces esta es la solución general sin fracciones. Y esta solución, que es solución general de esta ecuación diferencial, también es solución general de la ecuación diferencial con la que empezamos antes de multiplicar por el factor integrante. En el siguiente video vamos a ver cómo resolver esta ecuación diferencial, 4xy cuadrada más 3y por dx más 3x cuadrada y más 2x por dy igual a 0. Esta ecuación diferencial resulta que no es separable ni homogénea ni de coeficientes lineales y tampoco es una ecuación diferencial exacta, por lo que tenemos que buscar un factor integrante. Hasta este momento hemos visto dos tipos de factores integrantes, uno que es una función de x, otro que es una función de y. En este caso resulta que ninguno de esos dos factores integrantes nos va a servir, en ninguno va a quedar una función únicamente de x o una función únicamente de y, por lo que les voy a mostrar otro tipo de factor integrante que puede ser útil muchas veces y que nos va a servir para resolver ecuaciones como esta de aquí, por ejemplo. Así que eso lo veremos en el siguiente video, por lo que los invito a que lo vean y por el momento esto es todo. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.